con la barriga llenita. Me dirijo a mi próximo destino. La ciudad sin ley. This is Slab City, take a dab with me. Welcome to Slab City, This is Slab City, take a dab Slab with me. City has developed a strong sense of This community, is Slab City, take a dab with while me. Slab City may not be for everyone. This is Curioso, ¿no? Justo en el país donde más se supone que se aplica, me he enterado de que hay un sitio donde no es así. Así que voy a ir para allá, no tengo ni reserva ni nada. Podría acampar, pero solo el destino sabe lo que será. El sitio es una mezcla de la clandestinidad y la expresión artística. Hay un personaje que quiero conocer, que vi en un vídeo de YouTube, y ya son varias personas las que han ido y documentado esto, pero creo que soy la primera en habla hispana en hacerlo en moto, por mi propio pie. El valor añadido en esta ocasión es que vengo desde Chile. Acabo de llegar a la ciudad sin ley, también conocida como Slab City. Aquí las cosas funcionan de una manera diferente. No hay electricidad, creo que tampoco hay agua, y lo que sí hay es una mezcla muy interesante de artistas, maleantes y gente, por alguna u otra razón, excluida de la sociedad, que prefiere venirse aquí en medio del desierto a vivir como realmente quieren. How would you describe this place? That it's a really calm and relaxing place if you know what you're doing. We are the island of misfit toys. I love it. Slab City es un asentamiento irregular de California, a donde llegan una gran variedad de personas. Anarquistas, artistas, excéntricos, marginados, jubilados y empobrecidos, entre otros. Este sitio es conocido por ser el último lugar libre de Estados Unidos, razón por la que lo llaman la ciudad sin ley, pues aquí habita gente que o bien huye del sistema o bien ha sido expulsada de él. Esta es la estructura artística más famosa, la Montaña de la Salvación. Dios nunca falla. La Montaña de la Salvación fue creada por Leonard Knight, uno de los primeros colonos de Slab City, quien con adobe y pintura donada trabajó en la montaña todo el día, todos los días, durante casi 30 años. Ya empiezo a ver algunos humanos y son todos muy hippies. Me gusta. Hello, how are you? Hi, good. Do you know where is Bob? Bob? Yeah. I do not know anybody named Bob. Tampoco creo que viva tanta gente en Slab City como para que no conozcan al único chico que tiene una especie de alojamiento. Pero es que la población de Slab City es estacional. En invierno tiene unos 4.000 habitantes y en verano, debido a las altas temperaturas, aproximadamente 150, pues aquí ni el sol ni la metanfetamina tienen piedad. Según lo que he visto, aquí todo funciona siguiendo otras directrices. Vamos, que esto está lleno de hippies que intercambian cosas. No me puedo creer. La iglesia de la iluminación. Be here now. Esto es una llamada a la presencia, al estar en el aquí y ahora. ¿Esto qué es, tío? The Range. Pues tiene pinta que aquí es donde dan sus charlas y sus cosas. Open Mic Saturday. Pues para poesía, conciertos. Lo tienen bien montado esta gente, ¿eh? Es cierto que coexiste lo artístico con lo destrozado, calcinado y abandonado. Madre mía. ¿Cómo ha llegado esto aquí, muchacho? Hay mucha mierda. Pero lo curioso es que la mierda está amontonada. Es como una mierda ordenada. Está aquí una, hay otra, hay otra. Cosas del Slab City. Es que estas cosas son muy de Estados Unidos. En cada país se pueden dar ciertas cosas. Esto en concreto es muy norteamericano. Bueno, las primeras sensaciones de Slab City son
desconcertante. Estaba grabando un cartel que ponía: no te acerques, el perro va a ladrar, yo voy a gritar y la mierda se va a poner muy seria. De la casualidad de que había unas chicas bastante atrás, pero justo detrás del cartel, pero igual a 50 metros. No me había dado cuenta de que había gente ahí. Entonces, como estaba muy pegado a la valla, ellas han pensado que yo las estaba grabando a ellas y me han empezado a gritar cosas tipo: What you doing, weirdo? That's creepy. La estadística de gente con problemas mentales en este país es muy alto, el número, en comparación a otras partes del mundo, ¿no? Hay gente realmente zumba, o sea, que no carbura bien. Only because they have lived a really hard life on the outside and they try to make up for it by overcompensating. Truth was it was probably some mistake of walking into the wrong place at the wrong time, doing the wrong thing on a bad decision, and then his whole life's over. Individual that needs as much loving as the next person because he didn't have enough at that point. Y al mismo tiempo me imagino que tiene que haber gente muy interesante. Mi gran esperanza era el Bob este, pero no está en Guatemala. Así que me han dicho que esta noche hay un bar llamado el Oasis Café, donde hay como música, cervezas y hamburguesas, y a ver si ahí conozco a alguien para que la gente de aquí sea la que me cuente cómo va esto. He decidido acampar porque dentro del sitio que alquilan hace demasiado calor, no hay ni aire acondicionado, que ya sería mucho pedir, pero es que tampoco hay ventilador. Así que voy a dormir mejor ahí en el suelo, con la tienda abierta. Y mañana me voy. Vamos a ver qué nos guarda Slab City. Esta va a ser mi cena de hoy. He ido al famoso Oasis y el ambiente era para verlo. En el camino, un perro me ha querido morder. Un hombre me ha increpado desde su propiedad por pasar al lado. Decía Krishnamurti que estar adaptado a una sociedad profundamente enferma no es saludable. En este sitio siento que hay gente que ha sido expulsada, tal vez no voluntariamente, por la sociedad, por el sistema, porque no encajan, porque no quieren vivir así. I understand these places. Half these people, yeah, they're a little violent. But if you're trying to forget what everything in your mind and you drug yourself out to not remember it for 5 seconds, and the heat is 140 degrees in the shade on most days here during the summer. So yeah, people get a little screwed. We've turned into the old Doors song, When You're Strange. No one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Y otra cosa que pienso es que el altísimo consumo de drogas en Estados Unidos condena en la misma medida de la adicción a los que la producen y a los que la mueven en los otros países que vengo recorriendo. Mientras haya consumo, seguirá habiendo violencia para el otro lado. Pero si sigue habiendo violencia, sigue habiendo venta de armas. Está todo ligado. Aquí vive mucha gente para la que estar aquí es la última opción, no la primera. We don't want to be out on the sides of the street. We really don't. We're just doing it because that's all we got. ¿Por qué será? A dormir. Buenos días. Hay un gato vigilándome.
perro del vecino me ha meado. Bueno, para que se sepa que Soy Tribu estuvo aquí y sobrevivió para contarlo. If you would have to describe Slab City, how would you describe it? Magical. Magical. What do you like the most? Freedom. It's just a special place. It's a healing place. A lot of broken people here too. Why do you think they are broken? Just the world, life. I can't live like that anymore. I mean, we're controlled every aspect of our lives out there. Everything we do, we're controlled and told when to do it and how to do it. Over here, you don't have that. You don't have building codes and you don't have noise ordinances and stuff like that. It works. We've got a lot of fires though. So don't make nobody mad. Yeah, that's what the other guy that came told me. Don't get anyone mad. Because you don't know what they gave up of. I wish you the best to complete the healing process if you are into one. Nice meeting you. It was good meeting you. Thank you. Come back and see us. I hope. Chao. Pues me voy del hostal de Slab City sin haber conocido a Whitehorse, pero habiendo conocido a estos dos personajes que creo que representan bastante el tipo de personas que hay aquí. Un lugar lleno de gente que siente que no encaja en el sistema y buscan un lugar alejado de todo donde poder vivir a su manera. Ha sido muy claro Josh ahora en la despedida. Hay mucha gente rota aquí, un lugar donde mucha gente se viene a sanar. Me voy a despedir enseñándoos algo bastante chulo. Es de los coches más decorados que he visto nunca. Esto lo pintaron después de un viaje de setas. Gente creativa, artística y algo violenta. En Slab City las cosas funcionan de manera diferente. Después de visitar la polémica y controvertida Slab City, abandonaría temporalmente el estado de California para entrar al infierno terrenal de Arizona, donde el tórrido calor evaporaría el poco líquido que me queda en el cerebro. Siempre que veo la arena de las dunas pienso, ¿qué fue esa arena antes de ser arena? ¿Cómo se convirtió en arena? ¿Cuánto tuvo que pasar para que aquello que fue sólido en una materia más grande acabase erosionándose tanto como para convertirse en esto? Pero sobre todo, ¿cuándo seré yo esto? No. ¿Cuándo seremos todos esto? Tal vez no quede tanto. Tal vez no quede tanto. Aquí creo que estoy cambiando de estado. Me parece que aquí comienza Arizona. El funcionamiento de Estados Unidos, un estado federado, es algo complejo. Hay leyes que son para todo el país y luego cada estado tiene la suya. En asuntos, por ejemplo, como prostitución, apuestas, marihuana, pena de muerte. Hay estados más conservadores y hay estados más liberales. Sé que California es muy abierto. Desconozco Arizona, lo averiguaremos. Pronto comenzaría a percatarme de que la mayoría de los estados del centro del país son eminentemente conservadores, pro-Trump, pro-armas y anti muchas cosas. He llegado a Lake Havasu City y voy a conocer a una persona muy famosa llamada Eric Barton. Eric Barton, no el cantante, sino un hombre muy conocido aquí en este pueblo por su inmensa afición a las motos. Motos pero de agua. Eric, how are you, man? I am Eric. I'm Augustine. Nice meeting you. Augustine? Augustine. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mike. Thank you. Lot of stories on it. Well, I bet. I heard that you're a world champion. 3 times. 3 times? Three jet times. ski world champion. 3 times, yeah. And 2-time national champion. What do you feel looking at them? Oh, a lot of history, a lot of time, a lot of work, a lot of fun, and a lot of money. I wouldn't trade it for anything. It was the best time of my life. How many bones did you break? Oh, at least 20, 34 times in an operating room. This is what was taken out of my leg. That was inside my leg down there. And they told me I was never going to ride again. But they told me that quite a few times, that my days of riding were done. And now I'm
65 years old, and I'm still not ready to quit. Between jet skis and motorcycles, what do you prefer? Motorcycles. Aquí voy, detrás de el mismísimo, el inigualable e inimitable Eric Barton. This keeps me in better shape than anything else I do, and it's fun at the same time. It's good for the soul, it's good for the head. I always thought I was invincible. I broke a lot of bones and I always recovered. This was a whole different thing. When your heart's involved, it really makes you think. My life has been a lot of wonderful chapters, one after another. And I'm starting to feel like I'm coming to the last chapter. I don't know if I'm there yet, but I know the last chapter is not too far away. It's probably something I have to remind myself of all the time. I'm very lucky, I'm very blessed, and that's just something I don't ever want to forget. Con todos ustedes, Eric Barton. Pleasure riding with you, man. Bueno, me voy a despedir de Eric y para Sedona. I admire what you're doing, and I'm very jealous, my heart. I also admire what you did and what you are still doing, man. Doing hard routes at your age, something that I really admire. I hope that when I become your age, I do the same. I hope you're still around when you're my age. I also hope so. Thank you. Be very safe, okay? Thank you, thank you. Meses atrás, Eric había sufrido un infarto de miocardio, lo cual hacía que tuviera la muerte muy presente. Por eso, antes de irme, le pregunté cómo le gustaría que lo recordaran. Just be a good person. You know, be a good person. When I'm gone, I want people to smile when they think of me. That's all. I will smile, Eric. Thank you.